Nunca había sido miedoso, pero todos tenemos un punto ciego. El mío eran los espacios donde el sonido parece respirar. Túneles, cuartos de calderas, archivos subterráneos, sótanos. Y sin embargo, fui yo quien firmó el contrato de alquiler de una casa con un sótano del tamaño de un pequeño garaje. El agente inmobiliario lo llamó oportunidad de almacenamiento. En los planos figuraba como cuarto de servicios. Para mí, desde el primer día, fue un lugar con memoria. La primera semana, todo fue una lista interminable de cajas y polvo. Bajé solo para dejar herramientas y una lámpara portátil que se negaba a sostenerse sin caerse. El bulbo parpadeaba como si la electricidad dudara de su propia existencia. Y en la pared había marcas viejas, barniz descascarado que parecía garabatos de uñas. Hice lo que hace cualquiera que no quiere pensar demasiado. Tomé una foto rápida del antes y después para enviarla al grupo familiar. Escribí: al fin tenemos sótano. Nadie respondió. La segunda noche, alrededor de las 2:17 a.m., algo me despertó. No fue un golpe ni un grito. Fue el ruido de pasos contenidos. No los pasos decididos de alguien que entra a tu casa, sino el bombeo amortiguado de un peso que se desplaza con cautela sobre madera vieja. Tardé un minuto en admitir que venían de abajo. Agarré la linterna, el móvil, y me planté frente a la puerta del sótano. Del otro lado no había nada. No humo, no luz, no voz. Solo el silencio que huele a metal. La primera vez que abrí esa puerta de madrugada, juraría que el aire estaba más frío de lo que debería. Bajé 3 escalones, lo suficiente para que el móvil perdiera una raya de señal y la linterna temblara. En la oscuridad, el foco del techo hizo lo suyo, una oscilación breve que prendía y apagaba sombras, y en cada parpadeo, el sótano parecía reacomodarse, como si cuando no lo mirabas, la geometría probara nuevas versiones de sí misma. ¿Hola? Dije porque nadie quiere ser el protagonista que no dice hola antes de morir. La voz haciendo eco sobre concreto me devolvió otra voz, la mía, pero más desgastada. Decidí que lo mejor era no seguir bajando y cerré la puerta. Coloqué el sofá bloqueándola como un niño que aprende de las películas equivocadas. Dormí mal, rodeado por ese silencio sospechoso que te hace sentir culpable sin saber de qué. El tercer día, instalé una cámara de seguridad Wi-Fi apuntando a la escalera. Fue idea de un amigo que se ríe de todo hasta que le cuentas algo con la voz quebrada. Coloqué la cámara en el pasillo, a la altura de los ojos, apuntando directo al hueco negro que empezaba tras la puerta del sótano. Activé las alertas de movimiento, probé con palmadas. Nada. Cerré. Me fui a trabajar. A las 12:41 el móvil vibró. Actividad detectada. Abrí la app con una mezcla de emoción y disgusto. Se veía la puerta del sótano, cerrada. El rectángulo de madera era perfecto, domesticado, inmóvil. Pero el cuadro también mostraba algo que no pertenecía. La luz del foco de abajo, filtrándose por la rendija inferior, parpadeando. Yo había salido con todo apagado. Acercando la imagen con los dedos, vi lo que no quería ver. Una sombra que pasaba 2 veces bajo esa rendija. Algo se había interpuesto un segundo, como la silueta de unas piernas plantadas en el último escalón. Me reí para no gritar. Llamé al casero. Me preguntó si había alguien más con llaves. Le dije que no. Me pidió revisar el panel eléctrico, porque esos focos viejos hacen lo que quieren. Le prometí que lo haría, y lo primero que pensé fue en mi linterna temblando. Lo segundo, en que la casa estaba aprendiendo a engañarme. Esa noche no cené en la cocina. Me quedé en el pasillo, sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared mirando la puerta del sótano como quien mira a un animal que dormita. A las 2:03 a.m. llegó la notificación de movimiento detectado y Abraham estaba mirando. No ocurrió nada, ni un milímetro, ni un suspiro. Abrí la app para revisar el clip de 10 segundos. El foco parpadeaba y una sombra de torso cruzaba contra luz el quicio inferior. Cuando amplié al máximo, se distinguía una mejilla en la penumbra, apenas perfilada, como si alguien pegara la cara a la rendija para escuchar. Fui por herramientas porque era más fácil sentirse armado que admitir el pánico. Abrí la puerta
Bajé de golpe con la linterna agitada como un arma y me planté en el centro del cuarto. El foco osciló. Las sombras crecieron como animales encerrados. En los últimos estantes de metal, entre cajas y cables, había algo distinto. Una silla que yo no recordaba. Silla plegable de metal, oxidada, posicionada de frente al muro del fondo. En ese muro, con una brocha vieja o con la yema de un dedo y polvo, alguien había escrito 2 palabras torpes: estoy aquí. Salí, subí los escalones con esa torpeza que te hace tropezar con tus propios pies. Cerré la puerta, la tranqué con el sofá y con una cómoda. Quise reír, me dio náusea. Entró un mensaje de mi amigo. ¿Y si contratas a alguien para limpiar el sótano? Le respondí con la foto de la silla y el estoy aquí y un haz un chiste ahora. Tardó 5 minutos en responder, como si los 5 los hubiese pasado respirando. No bajé solo, escribió. No bajé solo, bajé con la cámara en la mano. Grabé el descenso, la barandilla que crucía como un diente carcomido, el foco colgando. Grabé la silla desde distintos ángulos. Grabé el muro con las 2 palabras y me detuve a mirarlas. Parecían recientes. Acaricié el polvo. Se pegó a mis dedos como una piel que hubiera esperado el roce. Ese fue el momento en que escuché el susurro. Vino de una pared que no debería hablar. No decía palabras, sino la forma de un aliento. Apunté la linterna hacia la esquina donde se juntan tuberías y sombras y vi un hueco que no había notado. Un rectángulo abierto de ladrillos que alguien había retirado hace años, como una boca sellada que vuelve a abrirse. No entraba aire por ahí, no salía nada, solo la oscuridad más espesa. Estiré la mano con la linterna para ver si el haz lograba cruzar y descubrí que el hueco era un pasillo estrecho, como si la casa guardara un intestino extra, un conducto que no figuraba en ningún plano. Aventuré el móvil dentro para grabar, y mientras la cámara intentaba enfocar, el foco del techo estalló. Un clic seco, una brasa breve y la oscuridad aplaudiendo. Instintivamente retiré el teléfono y solo alcancé a capturar un fotograma de algo que no puedo ordenar con palabras, una cara a medio formar, un rostro sin dibujo completo, con un ojo vacío que brilló un instante porque era lo único que reflejaba. Me quedé quieto lo suficiente como para que el miedo eligiera forma. Intenté subir, tropecé, eché el cuerpo contra la escalera. La cámara siguió grabando en mi mano y registró la respiración que no era mía acercándose desde el hueco. No eran pasos, era ese peso moviéndose sobre aire parado que solo habita en historias que nadie cree. Cuando la puerta del pasillo de arriba se cerró sola por efecto de una corriente o de otra cosa, supe que la casa había decidido. Puedo mentir y decir que me comporté con valentía. Lo que hice fue salir huyendo de mi propia casa, con el móvil vibrando en la mano y la cámara saltando entre mis dedos. Dormí en el auto, con la vista clavada en la puerta de entrada esperando que algo empujara por dentro para salir. A la mañana siguiente, bajo luz de día, todo parecía razonable, y yo ridículo. Bajé otra vez con un bombillo nuevo, guantes y una barra de hierro. Reemplacé el foco. Volvieron las sombras domables de un cuarto lleno de polvo. Miré el hueco en la pared. Seguí ahí, goteando oscuridad. Me repetí que las casas viejas tienen caprichos. Pinté con cal el estoy aquí cubriéndolo, como si tapar palabras corregiría la memoria. Intenté plegar la silla y no pude. Tenía la bisagra trabada por óxido, igual que todo lo que alguna vez fue útil. Esa noche me dormí temprano. A la 1:11 am, el móvil me despertó. Alerta de movimiento. Abrí la app con el corazón golpeando como si golpeara a alguien. La cámara del pasillo apuntaba a la puerta del sótano. Estaba entreabierta, y un hilo de luz parpadeante bajaba y subía, como si alguien jugara con el interruptor. En el borde de la puerta, una sombra más negra que la oscuridad insinuó media frente y un pómulo. Luego una mano blanca, demasiado larga, con dedos como alfileres, se asomó por el canto y raspó. Miré la hora, miré la puerta real a 5 metros. Estaba igual. Entendí lo obvio, lo terrible. Lo que yo estaba viendo no era en vivo, era la repetición exacta de un clip de ayer, pero la app juraba que era actividad de ahora. Retrocedí en el historial. Los últimos 5 clips eran todos el mismo. Puerta entreabierta,
Luz que sube y baja, mano pálida que raspa. Un bucle, un aprendizaje, una casa que aprende qué hacer para que no entres o para que bajes. Apagué el móvil, lo encendí, apagué la cámara. Seguía enviando clips. Empecé a creer que la app no estaba fallando, que algo dentro del sótano había aprendido a programar nuestra impaciencia. A las 3:03, la puerta real se abrió un poco, muy poco, solo lo suficiente para que la rendija inferior volviera a brillar. Y entonces lo escuché. Esta vez sin ecos, sin juntos vacíos, un susurro nítido, contenido. No decía palabras, era un llamado sin idioma. Educación básica del miedo. Si quieres que baje, dije, vas a tener que traerme. El foco respondió parpadeando 3 veces. Encendí la linterna por reflejo. El círculo de tiza me rodeaba como un invento inútil. Al apuntar hacia la pared, algo nuevo me congeló. Mi nombre, escrito con polvo húmedo, repetido 3 veces, como si alguien hubiera practicado la caligrafía recién aprendida. Con letras altas, tambaleantes. Tu nombre, así literal, no el mío, el tuyo, el del que mira, el del que cree que no lo tocan las historias ajenas. La casa no quería mi atención, quiere la de quien escucha. La silueta dio otro paso. El aire cedió. La luz de la linterna osciló como si un dedo invisible presionara el borde del haz. En mi móvil, la app de la cámara se cerró sola y se abrió la app de la cámara del pasillo. En la notificación, un mensaje de texto que yo no escribí. Mira la puerta. Miré la puerta del sótano por encima del hombro. Entreabierta. La rendija inferior brillaba con una luz que ascendía y descendía, copiando la escena de la noche anterior. No sabía que el pánico podía desdoblarte. Yo en el sótano y yo en la app. Yo filmando y yo siendo filmado por una casa que había encontrado su forma de tener audiencia. La silueta se detuvo al borde del círculo de tiza. Inclinó lo que podría ser la cabeza. El ojo vacío buscó los míos. No había rabia ni dolor en su gesto, sino un interés nuevo, una pregunta. Entendí que quería saber hasta dónde llega la palabra aquí. Dibujé otra línea de tiza, una tercera, una herida blanca más gruesa. No entras, dije. Lo dije bajito para que solo me oyera la casa. Me respondió el foco del pasillo, arriba, con un zumbido y después un apagón, que hizo al mundo chocar consigo mismo. Quedamos a oscuras, excepto por 2 agujeros de luz azul. Los ojos, fijos, pensando. ¿Qué quieres?, pregunté. La silla crujió debajo de mí. El hueco respiró. En la pared, mi nombre escrito con polvo húmedo se deshizo y se reescribió 2 veces más grande, más nítido, como si la mano invisible hubiera encontrado su pulso. Y entonces, por fin, palabras. No en la pared, en mi oído. Venían desde dentro de la casa, usando mis huesos como diapasón. Quiero ser pronunciado. No supe qué significaba hasta que la linterna se inclinó sola y obediente iluminó la boca incompleta de la figura. No había lengua ni dientes, solo el gesto de articular un sonido imposible. Nadie se pronuncia a sí mismo. Necesitas a otro para eso. Necesitas audiencia. ¿Quién te borró?, pregunté sin pensar. La respuesta fue una imagen. No la vi con ojos, la oí con piel. El hueco, tapiado por ladrillos nuevos, hace décadas. La silla, más nueva entonces. Un hombre con mono de trabajo, la frente húmeda, cerrando con cemento, dejando algo adentro. Un saco con peso. Un nombre que nadie volvería a decir en voz alta por vergüenza o miedo. La casa aprendiendo a guardar. No soy tu hombre, dije. No soy tu ladrillo. La figura agachó la cabeza como si se riera sin risa. El ojo se cerró y se abrió. No era un párpado, era la luz perdiéndose y volviendo. Avanzó hasta la tercera línea de tiza. Se detuvo. Esperó. La regla era infantil y perfecta. Si yo rompía la tercera línea, entraba. Si no, la casa encontraría otra boca. Mi móvil vibró. Mensaje nuevo, de un número desconocido. Abre. No puse código, no toqué nada, y el móvil abrió la app de la cámara del pasillo, encuadró la puerta del sótano y no estaba entreabierta, estaba abierta de par en par, y en el marco alguien de pie. No era nadie. Era el contorno de una ausencia. De pronto no tuve edad. Fui niño con una manta sobre la cabeza, adulto con facturas, viejo con memoria que se apaga.
Todas mis versiones tuvieron la misma reacción: nombrar. Quise nombrar algo que lo fijara a la realidad para que dejara de moverse. «Te llamas...», empecé. La figura tembló. El hueco vibró como un cable tenso. La pared se arqueó levemente. La casa entendió. Se acercó. Sentí el frío nuevo. No de la humedad, el del lenguaje a punto de ocurrir. Mi garganta encontró una sílaba que no existe en el alfabeto. Era una piedra y un agua al mismo tiempo. Una llave y un puño. Una sílaba que cae. La tiza saltó como si algo hubiera caeteado la tercera línea, rompiéndola. La figura cruzó sin moverse, con ese modo de avanzar de las cosas que no necesitan. «No corras», me dijo la piel. «Corre», dijo todo lo demás. Me puse de pie demasiado rápido, la silla se volcó, el halógeno apagado se me vino encima, la linterna rodó. En ese caos de objetos chocando vi el detalle que faltaba. No estaba solo con la figura, había otra y otra. No personas, errores de persona, apuntes de rostro mal terminados, siluetas aprendidas por una casa que ensaya. Algunas contenían piezas correctas, una oreja con un lóbulo perfecto, un meñique corto, una clavícula marcada, y otras eran borradores con ojos mal puestos, bocas subrayadas demasiado abajo. El sótano era un taller, y yo era una plantilla. Entendí el mensaje multiplicado en la pared, en los clips, en la silla. «Estoy aquí» significaba también «¿cómo es estar aquí?». La casa practica. Se entrenaba con mi gesto, con mis horarios, con mi miedo. Quería nombre para sostener forma. La silueta se inclinó otra vez. No retrocedí. Me agaché sin quitarle la luz, recogí la tiza y dibujé otro círculo justo alrededor de sus pies. Una tontería, una afrenta, una burla, una apuesta. «Tú también tienes frontera», dije. La figura no se movió. El ojo vacío se apagó un segundo y volvió, con un brillo nuevo, como si detrás de él alguien hubiera acercado una vela. El hueco sopló con el sonido más íntimo que tiene una casa, la respiración de la madera viva. Y entonces, lo juro, la figura habló con mi voz, usando mi respiración. «No estás grabando ahora». Lo estaba. «Esto no lo verá nadie». Lo verán. «Repite mi nombre». No pude, y se partió algo en mí. No podía porque sí podía. La figura extendió la mano. No tocó. Se acercó a tocar y descubrí que solo necesitaba eso. Que yo no retrocediera, que aceptara el gesto sin confirmarlo, que cooperara con su aprendizaje, que me dejara arrancarle una sílaba. Se la negué como se niega una contraseña. La casa musitó. La app vibró con una notificación fantasma. La silla se levantó sola y volvió a pararse sin apoyo, como si los objetos también tuvieran pacto. El círculo que había dibujado a su alrededor se resquebrajó en 3 puntos. Mis reglas no valían. No sé por qué dije lo que dije después. Tal vez porque al monstruo hay que pedirle algo igual que él te lo pide. Tal vez porque nadie soporta sentirse solo en un lenguaje donde nadie te pronuncia. «Te nombro si tú me sueltas», dije. «Te pronuncio si me devuelves la casa». Silencio. No de sótano. Silencio de teatro antes de la última frase. La figura bajó la cabeza, apoyó la mano en el borde del ciclo roto y con un dedo, mi dedo, aprendería eso luego. Escribió sobre el concreto algo que no era mi nombre. Era un lugar, una fecha, una hora, la palabra baja. Y después, copiando mi voz, murmuró: «No es aquí. Todavía». Y retrocedió, no hacia el hueco, hacia el video, hacia la cámara que yo había dejado grabando. Se metió en la pantalla como uno se mete bajo una sábana, se plegó en píxeles, parpadeó 2 veces, desapareció. Subí sin pensar, cerré la puerta, clavé 2 clavos como si la madera aceptara mi voluntad. Me senté en el pasillo con la espalda a la pared y la cámara en la mano. Reproduje lo que acababa de pasar. Estaba todo: el ojo, la tiza, la palabra baja escrita por un dedo que no es, mi voz repitiendo cosas que no recuerdo haber dicho. Y al final, un último clip que no grabé. Yo durmiendo en el sofá del salón con la puerta del sótano abierta y alguien de pie mirándome desde el último escalón. El lugar del mensaje, la palabra, era otro. Una bodega subterránea 2 calles más allá, debajo de un edificio de oficinas abandonado. Había ido una vez a dejar cajas de la empresa. Lo supe porque la cifra de la tarjeta de acceso estaba escrita en tiza delante de mí. Mi mano hizo ese número 1000 veces. No era inventado. Bajé hasta la calle con el móvil. El aire sabía primera página del libro. Sabía a umbral. Caminé 2 cuadras y el edificio apareció como aparece un animal cuando deja de esconderse.
con aburrimiento. La persiana entreabierta tenía el gesto de una boca que todos han olvidado cerrar. Me metí. El pasillo olía a papel sobrio, a humedad contenida, a café fantasma. La puerta del sótano de esa bodega tenía otra actitud. No prometía, cumplía. Bajé con la linterna en alto, y en la pared del descansillo estaba mi nombre otra vez, 3 veces, esta vez legible, esta vez bien escrito, aprendido. En el piso, sal. En el último escalón, una silla igual a la mía. En la pared del fondo, un dibujo de tiza terrible, perfecto, la forma de mi cara, terminada hasta el mular, hasta la cicatriz de la ceja, hasta la arruga nueva de los últimos meses. Ahora dime, dijo mi voz desde una esquina. Apunté. Nada. Solo la idea de una boca donde no hay nadie. ¿Cuál de los dos soy yo cuando apagas la luz? No soy un héroe. Soy alguien que no soporta que lo usen como plantilla. Borré mi cara de la pared avecinando ambas manos, tiza golpeada, sudor en los dedos, sal pegada a las palmas. Borré mi nombre, borré todo. Dibujé algo nuevo. Una puerta abierta con círculos concentros que no llevan a ningún lado. Un laberinto sin centro. Un mapa para perderse. Te nombro, dije. Nadie. Tal vez fue un error. Tal vez fue la única forma. Nadie entró en el dibujo. Nadie subió por la espiral. Nadie se extendió por el sótano como un eco que encuentra su pared. Nadie aprendió mi risa y la devolvió como nieve. Nadie se metió en mis clips y envió a mis amigos mensajes que yo no escribí. Baja. Mira la puerta. Estoy aquí. Volví a casa. Subí. Cerré mi puerta. Apagué mi luz. Dormí. A las 3:33 la app vibró. Actividad detectada. Reproduje. Vi mi salón, no mi pasillo. Y en el